Buenos días, hermanas y hermanos. Desde esta comunidad de frailes carmelitas descalzos, Virgen de Bronce, en la ciudad de Cuenca, reciban de todos nosotros un cálido y cordial abrazo del Señor. Como todos los domingos, esta no es la excepción. Nos aprestamos para meditar la palabra de Dios, para rumiar profundamente en la palabra del Señor, para dejarnos poblar por esa luz que brota de la palabra de Dios, que es Jesucristo el Señor. Les invito, hermanas y hermanos, a que dejemos que la palabra siga siendo para nosotros luz en nuestros pasos y lámpara en nuestros senderos. Abramos el corazón para, junto con toda la iglesia, en este bello tiempo de Cuaresma, en este bello tiempo que el Señor nos ofrece para retornar a Él, para volver a su corazón, para volver a su regazo, para retornar a los brazos del Padre y ahí experimentar la presencia de Él, que nos transforma, que nos transfigura, que nos renueva desde dentro, que es capaz de sacar de un pecador un corazón limpio y puro como el de Jesús. Abrámonos en este domingo, hermanos, pues eso, a la palabra de Dios, que indudablemente siempre tiene una novedad absoluta para cada uno de nosotros cuando desde el corazón acogemos, oímos y meditamos la palabra. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu lo llevó a Jesús al desierto, donde pasó 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Palabra del Señor. Bien, hermanos, de este texto bíblico que está situado inmediatamente después del bautismo del Señor, después de la experiencia donde el Señor es investido, es revestido, es profundamente inundado, penetrado por la presencia del Espíritu de Dios, pues aparece este relato. El Señor es conducido por el mismo Espíritu al desierto, y en el desierto nos revela, en medio de las tentaciones, en medio de las luchas, en medio del dramatismo, nos revela que es importante ser fiel al Señor. En medio de una serie de coyunturas, en medio de una serie de becerros de oro, en medio de una serie de divinidades que aparecen también hoy en nuestra sociedad, el Señor nos invita a ser profundamente fieles a Él, a no claudicar a los proyectos del reino, a no claudicar y a sucumbir ante la tentación, sino de seguir siendo fieles profundamente a aquel que nos ama, ante aquel que ha entregado su vida por nosotros, ante aquel que es fiel profundamente al ser humano. Este relato bíblico es conocido como las tentaciones del Señor, y ciertamente que son tentaciones, dado que en virtud de su condición humana, el Señor también se ha solidarizado profundamente con el drama, con la tentación, con la prueba, con el quebranto, con el límite humano. De alguna manera este relato nos está recordando la travesía del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que 40 años por el desierto peregrinó hasta alcanzar la tierra prometida. A diferencia del pueblo de Israel que sucumbe, a diferencia del pueblo de Israel que cae, a diferencia del pueblo de Israel que es seducido por los becerros de oro, por las pseudodivinidades, por una serie de falsos dioses que aparecieron en su travesía, el Señor no sucumbe ante las tentaciones, el Señor no claudica ante las seducciones, ante las voces de sirena, aunque éstas sugerentes y seductoras sean, sino que nos invita a vivir de la palabra del Señor,
a caer en la cuenta que en medio de las tentaciones hemos de poner los ojos en Jesús, hemos de fijar nuestros ojos en el Señor, no hemos de declinar, no hemos de claudicar, no hemos de abandonar al Dios de la vida, sino que por el contrario nos hemos de afianzar profunda y generosamente en aquel que nos sostiene en las luchas, en aquel que nos sostiene en las tentaciones, en aquel que nos tiende la mano precisamente cuando experimentamos la noche, la oscuridad, pues la acechanza del maligno, de las fuerzas que seducen, que encantan, pero que a la larga terminan degradando, deteriorando, ensuciando y vilipendiando al ser humano. También el Señor experimentó la tentación, es decir, las fuerzas del mal que quieren corromper al ser humano, que quieren oponerse profundamente al proyecto de Dios. En el desierto es donde el Señor hace una opción profunda por su Padre. En el desierto es precisamente donde se caen las falsas seguridades, donde se caen las baratijas, donde se caen las bagatelas, y el hombre es capaz de hacer una opción radical por aquel que nos ama profundamente y por aquel que ha hecho una opción por el corazón del ser humano, a saber, por el adorable Señor. Que el buen Jesús, que en este relato evangelio nos está invitando a no caer en la tentación, a no alejarnos del Señor, a no sucumbir, a no entregar nuestro corazón a las distintas bagatelas, a las distintas divinidades, a los distintos cantos de sirena, a los ángeles que revestidos de luz aparecen, pero que en el fondo no son sino una serie de seducciones para inducirnos a los abismos, para inducirnos al mal, para inducirnos a claudicar y a deteriorar nuestro rostro de Dios o el rostro de Dios que somos cada uno de nosotros. El Espíritu del Señor le lleva al desierto. El Espíritu es el que le anima a Jesús. El Espíritu es el que está impulsando profundamente la vida del Señor, pero es ese mismo Espíritu también el que habita en nosotros, el que anida en nosotros, el que nos permite discernir aquello que viene de Dios de lo que viene del maligno, el que nos permite discernir la luz de las tinieblas, el que nos permite decantar la voz de Dios frente a las voces que no provienen del corazón de Dios, sino precisamente del corazón del mal. El Espíritu del Señor que aletea dentro de nosotros y que también nos conduce al desierto para ahí encontrarnos con el Señor, para ahí experimentar la fuerza de Dios, para ahí en medio de la prueba experimentar la presencia de Dios que nos consuela, la presencia de Dios que nos sostiene, la presencia de Dios que no nos deja caer, que no nos permite hundirnos en los abismos, para ahí experimentar que en el camino de la vida, que en medio de las tentaciones, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, no estamos solos, no estamos solas, sino profundamente sostenidos por la presencia del Señor. El desierto, hermanas y hermanos, es el lugar de la prueba, ciertamente. El desierto, como muy bien entendieron los semitas, pues es el lugar teológico, el lugar donde acontece también Dios, ciertamente donde acontece el mal, pero donde también aparece Dios para establecer una alianza con nosotros. Que nada nos permita sucumbir, que nada nos permita claudicar, que las tentaciones, hermanos y hermanas, en todo caso nos fortalezcan en ese propósito de seguirle al Señor, en ese propósito de ser fieles a Dios, en ese propósito de vivir de la palabra, en ese propósito de entregarnos y de adherirnos profundamente al Señor, que es quien nos salva. El Señor es tentado, ciertamente, pero no ha sucumbido y nos está invitando a agarrarnos fuertemente de Él, a sostenernos en su palabra, a no caer ante las tentaciones seductoras del poder, ante una serie de divinidades que están merodeando en nuestra sociedad y que nos están invitando, que pretenden llevarnos pues eso, a idolatrar aquello que no tiene sino carácter de bagatelas. Que el buen Jesús nos sostenga, que el buen Jesús nos anime, que el buen Jesús que habita dentro de nosotros siga acompañándonos en la travesía de la vida, y en medio de las pruebas, en medio de las limitaciones, en medio de las noches de la vida, sigamos confiando en el Señor, sigamos adhiriéndonos a Él,
sigamos poniendo los ojos en Él, que es precisamente el que nos da la luz, la fuerza y su espíritu para no caer ante las múltiples pruebas y luchas de la vida. Que Dios nos bendiga y feliz inicio de Cuaresma.